Saludos, compañeros de la maestría, profesor Víctor Marquina. Nosotros somos el equipo número 3, integrado por el compañero, Ángel Barrera, por la compañera Carelis Martínez. y mi persona, Solciré Coronado. Vamos a conversar acerca de lo que son las redes bayesianas y el aprendizaje automático. Crear un modelo probabilístico puede ser un reto, pero resulta útil en lo que es el aprendizaje automático. Por eso es necesario, de alguna forma, conocer lo que es una red bayesiana para poder entender lo que es el aprendizaje automático. Entonces, una red bayesiana o una red de creencia es un modelo probabilístico multivariado que relaciona un conjunto de variables aleatorias mediante un grafo dirigido que indica explícitamente influencia causal. De hecho, lo vemos en el ejemplo que está al lado. Gracias a su motor de actualización de probabilidades, el teorema de Bayes, las redes bayesianas son una herramienta extremadamente útil en la estimación de probabilidades ante nuevas evidencias. Para tener un Para comenzar, entonces, a asociar lo que son las redes bayesianas con el aprendizaje automático, vamos a primero definirlas. Entonces, las redes bayesianas se pueden definir como redes o herramientas, mejor dicho, herramientas estadísticas surgidas en el campo de la inteligencia artificial, que permiten afrontar situaciones de investigación con estas características. Como se puede observar en lo que tenemos en la imagen, es un modelo gráfico que permite representar las relaciones de dependencia entre un conjunto de variables. De hecho, allí se pueden ver, de acuerdo a los colores, lo que se llaman los nodos de referencia. También están los que son padres, que a partir de eso se pueden tener ascendientes o hijos descendientes. Además de otros nexos, que es u otros nodos, mejor dicho, que pueden formar esa red bayesiana. Para complementar esta definición, mi compañero Ángel va a explicarles con más profundidad lo que son sus elementos. Ok, continuando lo que es la definición formal acerca de las redes bayesianas, nos dice que en su forma más simple podemos imaginar que constan generalmente de dos variables en la forma más simple. No quiere decir que esta se puede ramificar. En esta ecuación, como ven en el diagrama, se representa con X, Y sub 1 y un arco desde la primera hasta la segunda. Cabe destacar que se le conoce como arco, es al segmento dirigido que se da entre una variable, en este caso, y su resultado. Porque recuerden que esto trabaja con probabilidades. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de variables? Ellos tienen elementos principales, el cual los hace notar o los hace característicos propios dentro de estos tipos de diagramas. Entre ellos tenemos que la variable puede estar denotada como más X o menos X, donde más X es la presencia de la probabilidad que exista sobre un suceso y menos X sería en este caso la ausencia. ¿Por qué? Porque estos son determinados en trabajos probabilísticos, por ejemplo, dentro de la medicina. Si a ti te establecen que la gripe generalmente, el 90% se da a través de la lluvia, quiere decir que el 10% ocurre, la ausencia sería el 10% cuando no hay lluvia. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de diagramas? A la hora de yo poderlos representar o poderlos mencionar, en la parte inferior se le va a colocar, en este caso, la P minúscula
y entre paréntesis se va a colocar la probabilidad. Si yo estoy colocando más 0.9, estoy haciendo referencia a que es el 90% de ese suceso cuando eso ocurre, que es positivo. Pero si ustedes encuentran esto, menos 0.1, entonces quiere decir que es la ausencia, lo que falta para llegar a ese 100%. Estos datos siempre van a estar dados o te lo van a condicionar bajo cierto parámetro de probabilidad. No obstante, como esto depende de mucho de la teoría de grafos, hay que conocer diversos elementos y saberlos identificar. Entre ellos tenemos que a un XY siempre le corresponde un arco. Es decir, la unión entre un punto y otro siempre va a tener un arco. Pero ese arco va a tener varias condiciones. Y por ello nos vamos a la teoría de grafo, el cual es, hay grafos dirigidos, hay grafos no dirigidos. ¿Y a qué me refiero con un grafo dirigido? Nos dice que es un par de grafos donde n es el conjunto de nodos, en este caso, y a es el conjunto de puntos definidos. Es decir, si yo veo la dirección que se genera en cada una de ellas, yo puedo afirmar que estoy en presencia de un grafo dirigido. Imaginémonos que yo coloque acá estos óvalos así. Y en este momento, yo quiero hacer esto. Miren. Eso para mí está dirigido. Se está dirigiendo, claro, tengo que colocarle el nombre a la variable a la cual está haciendo referencia. Esta se quiere llamar A, esta B y esta C simultáneamente. Entonces, a esto es lo que yo le llamo un grafo dirigido, porque sé hacia dónde va la secuencia que se genera en cada una de ellas. Ahora, cuando no es dirigido, borro acá la interpretación que estoy mencionando. No dirigido, en este caso, se genera a través, puedo colocar estos grafos. Recuerden que estas son ramificaciones que se generan a través de ellas. Entonces, si yo coloco acá 4 clases o 4 variables que se van a conectar entre sí, pero simplemente hago esto. Yo no sé si empieza, en este caso voy a colocarle aquí A, B, C y D. En este caso, yo no sé si empieza de A hasta D o viceversa. Entonces, a eso se le llama un grafo no dirigido. ¿Por qué? Porque no hay una secuencia, no es un segmento orientado. Entonces, tenemos referencia a lo que nos habla de un camino. ¿Ah? Nos dice que el camino es la secuencia de nodos ordenados, es decir, que te denotan una forma o te dicen cómo se van a interconectar más de uno. Cuando tú deseas llegar de un lado a otro, en ellos se establece un camino. Voy a tratar de colocar vamos a ver, porque tengo que hacerlo con varios nodos para que se pueda en este caso ejemplificar. Voy a colocarlo de un color distinto, verde, por ejemplo. No. Vamos a ver, aquí. Y acá lo voy a colocar con negro. Porque igual es una no, sigue siendo... Igual van a estar representados en este caso con variables.
Pero en este caso, si ven la alerta o la denotante que existe entre ellas, ya yo sé que el camino iría, si yo quiero llamar a estas variables m y acá n, simplemente acá voy a colocarle b y c, respectivamente. B y c. Ahí yo observo un camino entre A y N, que está explícito porque está denotado con un color diferente, está indicando cómo llegar a ese entorno. Entonces, a eso es lo que hace referencia un camino, pero existen caminos dirigidos, que dice que es una secuencia ordenada de nodos. Es decir, dirigido, lo único que cambiaría es que en vez de tener un segmento normal como lo estamos viendo, vamos a tener un segmento orientado, es decir, cambiamos el sentido de las flechas que van a existir entre cada uno de ellos para yo, en este caso, conocer la secuencia que se da en cada uno de ellos. Entonces, miren, pero si yo lo hago así, ya yo estoy indicando que va de N a M y de M hasta A. ¿Ve? Entonces, eso es un camino dirigido. También tenemos, en este caso, lo que son los ciclos, que dice que es aquel no dirigido que empieza y termina en el mismo nodo. Ciclo, recuerden que la palabra hace referencia a que tú no ves dónde empieza o termina. Y cíclico, en este caso, grafo que no contiene un ciclo como tal o no sabe. Siempre van a haber, en este caso, clases padres e hijos. Y a su vez los hijos pueden ser padres, así como ocurre en las descendencias. ¿Cómo uno se da cuenta quién es padre? El padre siempre va a estar asociado de primer lugar en la parte superior. Y los resultados, acá para hacer énfasis, siempre también se denotan con una probabilidad o un suceso que se pueda manejar. Ahora bien, vamos a hacer un poquito de ejercicios en cuanto a esto, porque esto es lo más elemental que existe. No obstante, es lo que te permite a ti ir dándole introducción a lo que son las redes bayesianas. Mire acá, dice, observa y clasifica cada una de ellas. Por lo menos, ¿qué puedo observar acá? Miren, esto es un ciclo en este caso. ¿Por qué? Porque yo no sé, en este caso, dónde empieza y dónde termina. Ahí están dando vueltas entre sí cada una de ellas. Acá tenemos las aciclos también. Miren aquí tenemos un camino. Aquí tenemos una clase padre. Bueno, padre sería este. Y acá este sería hijo. Los hijos, que en este caso vemos 6. Cabe destacar que estos ciclos son dirigidos, ¿sí? Dirigidos porque hay flechas o segmentos orientados. En cambio acá yo veo, en este caso, ¿cuáles serían estas? Caminos, en este caso, no dirigidos, y este sería el dirigido como tal. ¿Por qué? Porque me está indicando qué secuencia voy a seguir para cada uno de los pasos. Espero hayan comprendido. Ahora continuamos con mi compañero. Ya entendiendo un poco más lo que es todos esos elementos de una red bayesiana, pues podemos entonces aplicarlos a algunos ejemplos. Entonces, esto por ser una herramienta estadística, cada nodo representa una variable aleatoria que tiene asociada una función de probabilidad condicional. Vemos dos ejemplos, la figura 3 y la figura 4. En la figura 3 es una red bayesiana que representa un cierto conocimiento sobre medicina. O sea, es algo más que todo por asociación, ¿no? Entonces, tenemos que tiene un nodo de referencia, nodos padres y nodos hijos.
que algunos de ellos están dirigidos, ¿ok? Y está el de la figura 4, que es una red bayesiana aplicada a la predicción de errores en las redes definidas por software, perdón, o SDN en sus siglas en inglés. Y explica también, vamos a decir, en esta figura, tomando en cuenta esta de la 4, ¿no? Donde está el nodo padre, por decirlo de alguna forma, que sería el controlador SDN, y tiene varios hijos, ¿no? Ya vemos que algunos están cíclicos, como es este, el de la aplicación SDN, o sea, son dirigidos todos, pero hay unos que o sea, no saben dónde termina y en dónde comienza uno y el otro, que es la aplicación SDN y la infraestructura de datos. Y este mismo controlador SDN nos indica o nos dirige a la siguiente variable, que serían la de los datos y la de coordinador. Para entender un poquito más acerca de lo que es esto también, estas asociaciones que estamos haciendo, ya conocimos sus elementos, ya conocimos algunos ejemplos, ahora vamos a conocer lo que son los tipos de redes bayesianas que nos va a explicar Ángel. Ok, gracias. Continuando con los tipos, generalmente se pueden clasificar en dos, en unas que son llamadas discretas o nominales, el cual dice que se caracterizan porque todas las variables del modelo son discretas, de forma que cada variable solo puede tomar un conjunto de valores, es decir, que es finito y determinado. Por eso es que nos dice que es discreto, es aquello que ya saben hasta dónde se puede preestablecer. Y existen redes bayesianas multinomial. Esta se da cuando la variable del problema son binarias. ¿Por qué? Porque generalmente estas son aplicables dentro de las computadoras donde utilizan el código binario. Continuando con las aplicaciones, nos damos cuenta que este teorema nos habla mucho sobre probabilidades de sucesos que puedan ocurrir y ella es muy aplicable dentro del área de medicina debido a que predice la supervivencia del cáncer de mama, multiclasificador, es un multiclasificador de 2 niveles para la supervivencia en unidad de cuidados intensivos, eh, incidencias en el cáncer también, predicción de estructuras secundarias de proteínas, eh, en Checks, que son programas de ajedrez capaz de adaptar su estrategia al usuario. En este caso, investigaciones policiales, no sé si han visto por lo menos en algunos lugares, en serie, donde bajo una como cartelera logran colocar a todos los que son culpables y van conectando con líneas, dependiendo quién pudiera ser el posible, en este caso, delincuente sobre algún caso y lo colocan con líneas de colores para saberlo denotar, es decir, el rojo, el que tiene mayor incidencia, el amarillo, que no necesariamente corresponde a que es culpable, sino un posible sospechoso que nos lleve hacia él. Y entonces esa barra de colores o esas identificaciones que se utilizan para conectar entre unas y otras, hacen en este caso que las investigaciones policiales puedan avanzar. Entonces, he ahí sus aplicaciones dentro de nuestro contexto diario. También dice que se aplica en las empresas, eh, como lo que son Microsoft, en Azure Wizard, en Office, en diagnósticos de problemas de impresora, en el Intern, en diagnósticos de fallos de procesador, en HP, en diagnósticos de problemas de impresora. ¿Por qué les digo que ocurre en esta parte? No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando uno instala los software respectivos sobre cualquier tipo de impresora y a ti se te está culminando, en este caso, la tinta, él te va indicando, ¿ve? A través, en este caso, claro, su conexión, en este caso sería parte binaria, porque es la parte de la computadora,
es uno de los tipos que nosotros vimos anteriormente mencionándolo, y él envía unas señales de datos que hace determinar que los niveles de tinta ya se encuentran agotados para que la persona se dé cuenta y en este caso pueda cambiarlo y pueda recargar o utilizarlo. Entonces ahí vemos dónde se puede aplicar este tipo de redes dentro de la localidad. Miren cómo se representa el diagrama. En este caso vemos caries, una clase padre como tal, y nos habla de la probabilidad de que ocurran las caries, es un 80%, pero hay otra clase que está totalmente lo que conlleva las caries, el cual el tiempo puede ser el sol, que es un 70%, la lluvia, un 0,02, que sería un 2%, nublado, que sería un 8%, y nieve un 2%. Ahora, las caries tienen dos hijos a su vez, que pueden ser, en este caso, los dolores que se pueden evidenciar, o los huecos que se dan a través de las muelas. Y allí, miren, como les estaba mencionando, nos dice la probabilidad que ocurran las caries, en este caso, con huecos, que es un 60%. Era lo que les mencionaba. Y aquí están los niveles, observen, cuando por ejemplo nos indica dentro de la computadora, cuando no está conectado como tal, entonces es un indicativo, pues, que me hace saber que algo está fallando dentro de la conexión. Acá que se encuentra conectado por el cable USB. Entonces, he allí algunas de las señales que nos emite a través de, en este caso, los aparatos tecnológicos para nosotros poderlas identificar. Ahora vamos a continuar con nuestra compañera Sol Siret, que nos va a seguir hablando un poquito más acerca del tema. Una vez que hemos conocido todo lo que, o parte de lo que son las redes bayesianas, todas esas aplicaciones que tienen en nuestra vida cotidiana, en la realidad, en nuestra vida diaria, sobre todo en algunas profesiones, podemos establecer también algunas ventajas. Entre las ventajas se encuentra que permiten representar al unísono la dimensión cualitativa y cuantitativa de un problema en un entorno gráfico inteligible. Además de eso, puede trabajar con datos perdidos de una manera eficiente, algo que en la práctica es de verdad bastante provechoso. Además de eso, permite reducir el sobreajuste de los datos. También posibilitan el descubrimiento de la estructura causal subyacente en un conjunto de datos. Esto tiene que ver con lo que explicaba Ángel en las aplicaciones, por ejemplo, para lo que es determinar serán las causas, ¿no? Por decirlo así, de lo que es el cáncer de mama. Cuando están haciendo también lo que son las redes policiales, bueno, eso tiene que ver un poquito con eso. Además de eso, representan toda la información en un único formato, ¿no? Al ser gráfico, por supuesto, podemos visualizar mejor y, por supuesto, podemos establecer lo que es ya cada porción probabilística. Y además de eso, permiten realizar inferencias bidireccionales. Es decir, no solamente va hacia un solo sitio, sino que precisamente como pueden haber ciclos, pueden haber inferencias, como lo dice ahí, en ambas direcciones. Ahora vamos a continuar con lo que es el aprendizaje automático, que nos lo va a explicar nuestra compañera Carelis Martínez. Una vez escuchado lo que son las redes bayesianas y todo el ámbito de aplicación que tiene, vamos a comenzar con lo que es el aprendizaje automático. Bien, en este caso, el aprendizaje automático surge como interrogante. ¿Y cómo es que estas redes bayesianas pueden ser útiles para desarrollarlo? En este caso, el aprendizaje automático es una subcategoría de la inteligencia artificial. Bien, ¿en qué consiste? Consiste en permitir que precisamente los algoritmos descubran patrones recurrentes en un conjunto de datos. Estos datos pueden ser imágenes, pueden ser
palabras, pueden ser números, pueden ser estadísticas, ¿bien? Y de esta manera el aprendizaje automático pasa a ser una herramienta que funciona para convertir información en conocimiento, ¿bien? El aprendizaje automático se basa esencialmente en 3 características fundamentales, ¿bien? En este caso, aprender de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que el aprendizaje automático analiza los datos. El sistema precisamente aprende de los datos, detecta patrones y clasifica datos nuevos. Bien, en este caso vamos a poner un ejemplo. Es como una caja negra a la cual nosotros le damos una entrada. Esta entrada puede ser de video, de imágenes, de audio, de texto, y genera una salida como tal. Bien, en cuanto a lo que es el descubrimiento de patrones ocultos y toma de decisiones basadas en los datos, se puede decir que algunas técnicas de aprendizaje automático logran encontrar ciertos patrones ocultos, ¿bien? Esto para una óptima interpretación, ¿ya? Estos patrones ocultos, ¿a qué ayudan? Ayudan específicamente a predecir estos eventos que mis compañeros mencionaban y a realizar toma de decisiones, ¿bien? Sean ya, en este caso, toma de decisiones de tipos complejos, ¿bien? Estos, por ejemplo, se pudo notar en algunas herramientas que se realizaron cuando hubo lo de la pandemia. Bien, en vista de que muchas de estas, del aprendizaje automático se utilizó, ¿para qué? Para analizar o predecir en función de los contagios, qué zona o qué ciudad estaba más propensa a este tipo de contagios por el coronavirus. Bien, en cuanto a lo que es la programación o no programación explícita, aquí hay que marcar una cierta diferencia. ¿Por qué? Porque en el aprendizaje automático, cabe recalcar una diferencia entre la programación tradicional y lo que es precisamente el aprendizaje automático. Y esto se debe a que funcionan de una manera diferente, ¿bien? En el caso de la programación tradicional, se siguen ciertas reglas explícitas, ¿bien? Es decir, uno le dice, por ejemplo, a una computadora, haz esto o haz aquello, y la computadora lo va a realizar. Mientras que en el aprendizaje automático se aprende por ejemplos, ¿bien? Básicamente, los datos que nosotros le demos son los que va a realizar como tal esa herramienta basada en aprendizaje automático. Aquí es bueno resaltar ciertas cosas, ¿bien? De la programación tradicional, porque aquí, por ejemplo, vemos datos y programas y luego es que observamos los resultados. ¿Y a qué se debe esto? A que en la programación tradicional el proceso es manual. Básicamente, una persona crea el programa, ¿bien? Pero no se programa la lógica como tal, ¿ya? Es decir, se tienen las entradas, pero no se codifican como tal las reglas, mientras que en el aprendizaje automático sucede todo lo contrario. Tenemos los datos, las salidas, y lógicamente esos datos y salidas alimentan a un algoritmo que crean un programa, ¿bien? Digamos que aquí funcionan de manera a la inversa, ¿bien? Es importante desde mi punto de vista indicar que la programación tradicional y el aprendizaje automático no vienen a ser una la sustitución de la otra, no, sino que vienen a ser como un complemento dentro de lo que es una herramienta. Por ejemplo, si yo tengo que construir básicamente ciertas operaciones o una plataforma en línea, yo me puedo basar en la programación tradicional para realizar obviamente lo que es la interfaz, la visualización de datos, pero a su vez puedo utilizar también el aprendizaje automático. ¿Para qué? Para ya lo que es predecir los eventos o construir ciertos algoritmos que me ayuden a predecir algunos eventos. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Adicional a esto, existen algunos algoritmos, como ya le hablaban mis compañeros, que se utilizan dentro del aprendizaje automático. Bien, de estos algoritmos, yo voy a resaltar el que se basa en la teoría o en el método de las redes de Bayes. Bien,
específicamente todos estos algoritmos que están aquí trabajan con cada tipo de aprendizaje automático. Y si recordamos en sesiones anteriores, existen diferentes tipos de aprendizaje automático, el supervisado, el no supervisado, el aprendizaje por refuerzo, entre otros, ¿bien? Pero en este caso, todos esos algoritmos son implementados dentro de estos tipos. Sin embargo, yo voy a resaltar el de la clasificación de Bayes, ¿bien? No vamos a pasar aquí. Ajá, el de la clasificación de Bayes. En este caso, el naive de Bayes se basa en lo que es las redes bayesianas y precisamente intenta es realizar un conjunto de observaciones según un conjunto de reglas que se han determinado. ¿Cómo funciona el algoritmo? Básicamente, el algoritmo lo que hace es una fase de entrenamiento, ¿bien? ¿A través de qué? A través de una serie de reglas que se elaboran, ¿bien? Con unos datos específicos y obviamente se van a utilizar estos datos para la fase de predicción, para la fase de tomar una decisión, sea compleja o no, a través de este conjunto de datos, ¿bien? En este caso existe hoy en día muchas aplicaciones con respecto al aprendizaje automático. Por ejemplo, este que le estoy diciendo que utiliza las redes de Bayes, básicamente es el aprendizaje automático supervisado, ¿bien? El aprendizaje automático supervisado y utiliza esta estrategia para poder crear sus algoritmos, ¿bien? Hoy en día nosotros tenemos distintas aplicaciones de lo que es el aprendizaje automático. Bien, como les coloco yo acá, la detección de fraude con tarjetas de crédito es uno de esos ejemplos. O los software bancarios cuando se encargan de detectar alguna actividad inusual. Bien, pudiera ser también adicionalmente lo que son básicamente los sitios web y las recomendaciones de compras, que también está presente, porque a través de esas entradas, de esas salidas, obviamente ya se crea este algoritmo y lo que sucede es que a medida que nosotros vamos consultando ciertas páginas, puede existir la posibilidad de que ya nos den unas recomendaciones a la hora de ingresar por sí solo. La búsqueda en internet, los filtros en los correos electrónicos, y de esto surge la gran interrogante. ¿Por qué se utiliza esta técnica de aprendizaje automático? Esta técnica se utiliza porque actualmente existe mayor disponibilidad de datos, bien, mayor capacidad de almacenamiento, mejores algoritmos, y a medida que hemos ido avanzando, ellos han ido utilizando métodos, bien, matemáticos, estadísticos, para lograr que se consolide ese aprendizaje. Bien, en esta parte, las redes bayesianas, digamos que interfieren de una manera bastante resaltante y son muy importantes porque así como nosotros observamos que mencionaban mis compañeros, los nodos padres, los nodos hijos, tenemos la capacidad de establecer ciertas características y hacer esa jerarquía de cómo queremos que nuestros datos puedan ayudarnos a establecer decisiones o predecir algún evento. Bien, hasta aquí nosotros hemos abordado lo que son las redes bayesianas aplicadas al aprendizaje automático. Sin embargo, también es importante saber que existen muchos métodos, bien, dentro del aprendizaje automático que se pueden aplicar para poder llegar a crear lo que es una herramienta tecnológica o una herramienta basada en inteligencia artificial. Bien. Ya en este caso, cerrando lo que es nuestra exposición, estamos abiertos a cualquier pregunta que puedan realizar y gracias por su atención.